Me despidieron por una calumnia orquestada por una colega, pero lo que nadie esperaba es que, apenas 2 semanas después, mi situación daría un vuelco de 180 grados. Soy Pablo Moreno, y esta es la crónica de cómo un intento miserable de arruinar mi carrera terminó exponiendo la podredumbre que se escondía en las plantas nobles de mi antigua oficina en Madrid. Todo comenzó una mañana gris de martes. Llamé a Belén, una empleada de mi equipo, para que me acompañara a una de las salas de reuniones pequeñas del fondo. Mi intención era tratar su rendimiento en privado, lejos de los cotilleos de la oficina y de los oídos indiscretos del open space. Belén estaba pasando por un divorcio complicado, una de esas batallas de desgaste por la custodia y la casa en la sierra, y eso se estaba traduciendo en errores técnicos de bulto que yo, como su responsable, no podía pasar por alto. No quería ponerla en evidencia delante de todos, al contrario, quería que revisáramos esos fallos juntos para reconducir la situación antes de que RRHH tomara cartas en el asunto. En ese momento, ella asintió, aceptó sus errores e incluso me agradeció la discreción. Gracias por no hacer un mundo de esto, Pablo, me dijo antes de salir. Sin embargo, apenas una hora después, el mundo se me vino encima. 2 guardias de seguridad de Prosegur aparecieron en mi mesa y me escoltaron hacia la salida como si fuera un delincuente. Mi jefe directo, Diego, me esperaba en el vestíbulo con un semblante gélido y distante. Pablo, se ha presentado una denuncia por acoso sexual contra ti, soltó sin preámbulos. Siguiendo el protocolo de la empresa, queda suspendido de empleo y sueldo de forma cautelar y con efecto inmediato. Entrégame tu pase. ¿De qué se me acusa exactamente? ¿Quién ha dicho qué? Pregunté, absolutamente atónito mientras sentía que el suelo desaparecía bajo mis pies. Estamos obligados a abrir un expediente de investigación interna, respondió él con una frialdad administrativa que me dio escalofríos. No puedo revelarte los detalles del pliego de cargos todavía por protección a la víctima. Me aseguró que la instrucción del expediente no tardaría y que, si resultaba ser inocente, me abonarían los días de suspensión. Volví a insistir en conocer los cargos, pero se escudaron en la política de privacidad. Aquello me olió fatal desde el primer segundo, pero como tenía la conciencia tranquila, salí del edificio por mi propio pie, caminando hacia el metro de Nuevos Ministerios con el corazón en un puño. Esa misma noche, al intentar revisar unos pendientes desde casa, me di cuenta de que mi clave corporativa ya no funcionaba. Me habían borrado del mapa digital. Pasaron 2 días de silencio sepulcral. Llamé a Diego para pedir noticias, pero su secretaria siempre me decía que estaba reunido y que ya me contactarían. El ninguneo era total. Finalmente, recibí una carta certificada en mi casa en Pozuelo de Alarcón. Al leer el contenido, se me heló la sangre. Me comunicaban el despido disciplinario por conducta indecorosa y falta de probidad, alegando que me había desnudado y solicitado favores sexuales a una empleada en la sala de reuniones. La carta daba el nombre de la chica. Belén. Intenté contactar con Diego de inmediato, pero el muro era infranqueable. El mensaje que me filtró su secretaria fue tajante. El asunto está cerrado. No hay vuelta atrás. Fue entonces cuando Sergio, un buen amigo del departamento de IT con el que solía jugar al pádel, me escribió por privado. Oye, Pablo, ¿qué cojones ha pasado? Me han dado orden directa de desactivar todas tus cuentas definitivamente y borrar tu perfil del directorio, me preguntó. Cuando le conté la historia completa, Sergio se quedó mudo al otro lado de la línea. ¿Me estás diciendo que la reunión fue en la sala B? Preguntó tras un largo silencio. Tío, esa sala es un búnker. Allí guardamos parte del material sensible de los servidores y, por seguridad física, tiene una cámara que graba las 24 horas. Los de RRHH. ¿Son idiotas o no se han molestado en mirar el plano de seguridad? Sergio, arriesgando su propio puesto, revisó la grabación por su cuenta. Allí estaba yo.
sosteniendo un fajo de informes de Excel, señalando los errores en el papel con un bolígrafo y, por descontado, con la camisa y los pantalones perfectamente abrochados en todo momento. No hubo ni un contacto físico, ni un gesto extraño. Nada. Dejé un mensaje en el buzón de voz de Diego y mandé un correo a la dirección general diciendo que el supuesto incidente ocurrió en una sala con videovigilancia y que mi abogado ya tenía una copia del acta de visualización. 15 minutos después, récord absoluto de la empresa, me convocaron a una videoconferencia urgente con él y la responsable de recursos humanos. La reunión fue un ejercicio de cinismo magistral. No tenían ni idea de que la sala tenía cámaras. Empezaron con el típico discurso corporativo de tolerancia cero y que tal como están las cosas hoy en día, hay que actuar con pies de plomo, lamentando que ese detalle técnico no hubiera salido antes a la luz. Pero entonces soltaron la verdadera bomba. Pablo, el problema es que, ante la gravedad de la acusación, ya hemos contratado y firmado al candidato para tu reemplazo. Ha dejado su anterior empleo y no sería justo despedirle porque no tiene la culpa de nada. Básicamente, ya no tenemos un hueco para ti aquí. Como gesto de buena voluntad para evitar el juicio, se ofrecieron a pagarme los días de suspensión, reconocer el despido como improcedente para que pudiera cobrar la indemnización máxima y el paro, y darme una carta de recomendación excelente. Querían comprar mi silencio y mi dignidad por el precio de una salida pactada. Eso es un insulto, respondí con una firmeza que me sorprendió a mí mismo. Han lanzado una acusación falsa y gravísima contra mí, me han ocultado información para que no pudiera defenderme y han fracasado estrepitosamente en su propia investigación al no revisar una grabación que me exculpaba desde el minuto 1. ¿Y qué consideras que sería justo?, preguntó la de RRHH, cruzándose de brazos. El despido fulminante de la empleada que mintió, mi reincorporación inmediata o, en su defecto, una indemnización por daños y perjuicios de 1 año de salario bruto por encima de lo que marca la ley por despido improcedente, sentencié. Diego me cortó diciendo que no podía discutir la situación de otros empleados conmigo y que ninguna de mis opciones era viable en la cultura de la empresa. Intentó amedrentarme diciendo que, al firmar mi contrato, había aceptado una cláusula de arbitraje obligatorio, renunciando supuestamente a mi derecho de ir a los juzgados de lo social en Plaza de Castilla. Yo no recordaba haber firmado semejante aberración jurídica, pero él insistía en que los costes del arbitraje correrían de mi cuenta y que no conseguiría nada mejor que su oferta actual. Era obvio que me estaban presionando porque sabían que la empresa era extremadamente vulnerable a una demanda por despido nulo y calumnias. Mientras colgaba la llamada, me bullía la sangre. ¿De verdad pensaban que iba a tragar con esto? Estaba esperando la llamada de varios abogados laboralistas de prestigio. Tenía claro que iba a por todas. Incluso si Belén estaba pasando un calvario con su divorcio, después de intentar enviarme a la cárcel con una mentira así, estaba decidido a que pagara hasta el último céntimo de mi reputación. Las 2 semanas que siguieron a mi despido fueron, sin duda, las más intensas y amargas de mi vida aquí en Madrid. Intenté mantener la cabeza fría y, gracias a un antiguo compañero de otra consultora que se enteró de mi salida, surgió una oportunidad de oro. Una vacante para un puesto directivo en una firma de la competencia. Presenté mi candidatura, superé 3 rondas de entrevistas maratonianas y todo parecía ir sobre ruedas, el feedback era inmejorable. Sin embargo, 48 horas después de la entrevista final, recibí una llamada escueta para decirme que habían optado por otro perfil. Me quedé descolocado. Mi amigo me citó esa misma tarde para tomar un café en una terraza de Chamberí, cerca de la calle Ponzano. Tenía mala cara. Me confesó, bajando la voz, que le habían leído la cartilla por haberme recomendado. Resulta que el departamento de selección de esa empresa, haciendo gala de esa mala costumbre tan española de las referencias informales, contactó con un antiguo colega de mi anterior oficina para tantear mi perfil. La respuesta que recibieron fue un misil directo a mi línea de flotación.
A Pablo Moreno lo echaron por agresión sexual a una subordinada. Es más, la cosa está muy fea y creo que le van a caer cargos penales en breve. Se me caían las lágrimas de pura rabia mientras procesaba aquello. Era una pesadilla kafkiana que no tenía fin. Mi reputación estaba siendo arrastrada por el fango en un sector donde todo el mundo se conoce. En un arrebato de indignación, llamé a mi antigua empresa para exigir hablar con Diego. Se negó a ponerse al teléfono, escudándose en que el caso estaba en manos de legal. No me quedó otra que llamar a mi abogado, un laboralista de los que no hacen prisioneros, para que enviara un burofax con acuse de recibo y certificación de contenido, exigiendo el cese inmediato de las difamaciones. Aquel burofax forzó una videoconferencia de urgencia. Con un cinismo que rozaba lo delictivo, volvieron a decir que lamentaban mucho que un empleado hubiera dado referencias fuera de los cauces oficiales. Según ellos, ya le habían dado una charla correctiva al responsable de filtrar esa basura. Fue entonces cuando mi abogado soltó el órdago. Señores, ya no hablamos solo de un despido improcedente que huele a nulo. Vamos a ampliar la demanda para incluir injurias, calumnias y daños morales contra la empresa y los individuos implicados. Ellos se enrocaron en que no habían vulnerado ninguna ley y que no podían controlar comentarios privados de sus empleados. Estábamos en un punto muerto. O aceptaba las migajas que me ofrecían o nos veíamos en los juzgados de Plaza de Castilla. Yo ya estaba listo para ir a juicio, sobre todo tras el último patinazo de su Departamento de Recursos Humanos. Unos días después, me enviaron por mensajero un paquete de documentos. Acuerdos de confidencialidad y una copia de un acuerdo de arbitraje. En blanco. Para que lo firmara con fecha retroactiva. Parece que alguien en RRHH metió la pata hasta el fondo. Cuando me contrataron hace años, no me obligaron a firmar esa cláusula de arbitraje que tanto mencionaba Diego, y nunca se molestaron en actualizar mi expediente. Obviamente, no firmé nada. Mi abogado se reía. Ahora que sabemos que no tienen ese documento firmado, tienen los pies de barro. Pero ahora, por fin, puedo contaros la verdad que ha salido a la luz, porque mi abogado me ha dado el visto bueno. La trama era mucho más retorcida de lo que imaginaba. Todo fue un montaje orquestado desde arriba. Tras mi reunión con Belén en la sala B, ella se cruzó con Begoña, una gerente de alto nivel con el mismo rango que Diego pero de otra división. Begoña, que siempre me había visto como un obstáculo para sus planes de expansión interna, olió la sangre. Al enterarse de que nos habíamos quedado solos en una sala sin testigos, empezó a trabajarle la mente a Belén. Según supimos después por testimonios internos, Begoña le dijo literalmente: ¿sabes? En esta situación podrías acusarle de comportamiento inapropiado y yo no tendría más remedio que creerte. Es tu palabra contra la suya, y la empresa siempre protege a la mujer en estos casos. Hizo hincapié en ese no tendría más remedio hasta que Belén, que estaba emocionalmente al límite por su divorcio y necesitaba asegurar su puesto a toda costa, pilló la indirecta. Begoña movió los hilos con una velocidad pasmosa. Prohibió que nadie hablara conmigo y ordenó a Sergio, el de IT, que me cortara los accesos antes incluso de que yo saliera del edificio. ¿El objetivo? Esa misma tarde, Diego ya tenía sobre su mesa el currículum de Teresa, una protegida de Begoña, para ocupar mi silla. La contrataron en tiempo récord. Lo que no calcularon fue la lealtad de Sergio. Cuando me pasó el video que demostraba mi inocencia, la empresa intentó ignorarlo, pero la gota que colmó el vaso fue la llamada de Sandra, otra empleada del círculo de Begoña, a mi nueva oportunidad de empleo para soltar la calumnia. Ahí decidimos ir a por todas con una demanda civil nominativa contra la empresa y contra la propia Belén. Y aquí es donde el castillo de naipes se derrumbó. Begoña le había prometido protección total a Belén, pero esa protección solo llegaba hasta la puerta de la oficina.
Cuando Belén recibió la notificación de que era demandada individualmente en un proceso judicial, la empresa le dio la espalda y le comunicó que no le pondrían abogado. Al verse sola, y consciente de que una condena por falso testimonio e injurias podría obligarla a responder con sus propios bienes e incluso con su casa, Belén cantó la Traviata. En su declaración ante los abogados, vendió a Begoña sin dudarlo, detallando cómo fue presionada para mentir. Incluso supimos que Begoña intentó que Sergio borrara las grabaciones de la Sala B bajo el pretexto de una limpieza de archivos de servidores. Sergio se negó en redondo, alegando que eran pruebas judiciales. Begoña llegó a amenazarle con el despido por insubordinación, pero Sergio, que es más listo que el hambre, llamó a Almudena, la abogada corporativa de la empresa, y le destapó todo el pastel. El escándalo estaba a punto de estallar en las manos del Consejo de Administración. Las fichas del dominó empezaron a caer con una velocidad vertiginosa. En cuestión de horas, lo que parecía una derrota absoluta se convirtió en una victoria total. Voy a intentar resumir los eventos de aquel día frenético en el orden en que ocurrieron, porque ni en la mejor serie de abogados de Narfox se ve una carambola igual. Primero, el abogado de Belén, aterrado por la posibilidad de que su clienta perdiera su patrimonio en una demanda civil por calumnias e injurias, contactó con el mío. El trato era sencillo. Si yo retiraba la demanda individual contra ella firmaría una confesión jurada admitiendo que había mentido y detallando, punto por punto, cómo Begoña la había coaccionado para presentar la denuncia falsa. Casi al mismo tiempo, Almudena, la jefa del departamento jurídico de la empresa, recibió una copia de esa confesión justo después de haber hablado con Sergio. Sergio le había plantado cara a Begoña, negándose a destruir las grabaciones de la Sala B, lo que le había valido una amenaza de despido fulminante por insubordinación. Almudena, que es una jurista de la vieja escuela y no tolera los juegos sucios, vio claro que la empresa estaba al borde de un abismo legal y reputacional. Esa misma tarde, la purga fue total. La empresa despidió de forma procedente y sin indemnización tanto a Belén como a Begoña por falta muy grave y transgresión de la buena fe contractual. A Sergio le aseguraron que su puesto estaba más que a salvo y, de hecho, le agradecieron su integridad. Poco después, mi abogado recibió la llamada que llevábamos semanas esperando. La empresa capitulaba. No querían que un juez de Plaza de Castilla escuchara los detalles de esta vergüenza en una vista pública. Aunque los detalles exactos del acuerdo están bajo cláusula de confidencialidad, puedo deciros que las condiciones fueron inmejorables. Me ofrecieron reincorporarme a mi puesto con un aumento salarial muy sustancial en concepto de compensación, me abonaron todos los salarios dejados de percibir desde el minuto 1 de mi suspensión y emitieron una disculpa pública dirigida a toda la plantilla. El organigrama también ha cambiado. Teresa, la mujer que Begoña trajo para sustituirme, resultó ser una profesional íntegra y sensata. Cuando se enteró de la trama que habían montado a mis espaldas, se quedó horrorizada. Ahora ella ocupa el cargo de directora de división que dejó vacante la salida de Begoña, y nuestra colaboración está siendo excelente. Respecto a Diego, mi jefe, mantenemos una relación estrictamente profesional. Se disculpó conmigo en una reunión privada, admitiendo que le faltó valor para defenderme frente a las presiones de Begoña. Es una lección aprendida. En la oficina, a veces el silencio es tan dañino como la mentira. Muchos me habéis preguntado por Sandra, la que se dedicó a difamarme por teléfono con otras empresas. Ella conservó su trabajo. No le guardo rencor, entiendo que en este entorno de tiburones, a veces la gente dice lo que cree saber para quedar bien con sus superiores, aunque eso no justifique difundir rumores sin contrastar. No obstante, el director general se encargó personalmente de enviar una carta de rectificación a la empresa que me rechazó, aclarando que las referencias de Sandra no eran autorizadas y que todo fue un error administrativo de la compañía. Me contaron que el momento clave fue cuando Almudena entró en el despacho del CEO, tiró el informe de Sergio y la confesión de Belén sobre la mesa y sentenció.
O llegáis a un acuerdo con Pablo Moreno ahora mismo o contratad a un bufete externo, porque yo no pienso entrar en una sala de justicia para defender esta indecencia. He limpiado mi nombre y la cuenta bancaria está más saneada que nunca, pero no soy ingenuo. En España, el sector de la alta dirección es un pañuelo, la gente habla y sé que mi reputación ha quedado tocada por el fango de estas semanas. Voy a quedarme aquí el tiempo justo para estabilizar mi trayectoria, demostrar mi valía y, cuando llegue el momento oportuno, me marcharé a un sitio donde la gestión humana sea tan competente como la técnica. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias. La Casa del Lago siempre había sido mi santuario, mi pequeño refugio en la Sierra del Guadarrama. 40 años de veranos vibrantes, fiestas familiares que terminaban al amanecer y fines de semana de absoluta paz bajo la sombra de los fresnos. Sin embargo, cuando las ruedas de mi todoterreno crujieron sobre el camino de grava aquel jueves por la tarde, la paz se evaporó instantáneamente. Noté un BMW plateado, un Serie 5 de cristales tintados, aparcado con descaro cerca de la entrada lateral. No lo reconocí. Mi esposa, Elena, había fallecido hacía 3 años, y desde entonces yo llevaba un control casi litúrgico de cada visitante que pisaba esta propiedad. Conocía los vehículos de todos los vecinos en un radio de 15 kilómetros en estas urbanizaciones de montaña, nada pasa desapercibido para quien sabe observar. Había conducido desde mi piso en el barrio de Salamanca, en Madrid, para reunirme con un contratista y cerrar el presupuesto para la sustitución del pantalán. Los viejos tablones de madera de teca se estaban pudriendo por la humedad del invierno y quería terminar la obra antes de que la primavera hiciera brotar las alergias y los planes de fin de semana. Alejandro García, el contratista, debía reunirse conmigo a las 14. Eran las 13:45. Mi puntualidad británica, forjada en décadas de litigios y juntas de accionistas, me había hecho llegar antes. Aparqué mi coche bloqueando ligeramente el BMW y bajé. El aire de abril en la sierra era fresco, impregnado del olor a resina de pino y de la tierra húmeda que empezaba a despertar tras el letargo invernal. Los pájaros cantaban en algún lugar entre las copas de los árboles, ajenos a mi creciente inquietud. Todo parecía tranquilo, bajo una normalidad aparente que ocultaba la tormenta que estaba a punto de cambiar mi vida por completo. Mientras caminaba hacia la puerta principal, el silencio del bosque fue roto por un sonido que me heló la sangre. Risas. La risa cristalina de una mujer, seguida por el barítono de una voz masculina desconocida. Los sonidos emanaban directamente del interior de mi casa. Me detuve en seco, como si hubiera pisado una trampa para lobos. Mi mano, por puro instinto profesional, ya buscaba el móvil para llamar a la Guardia Civil, pero mis dedos se congelaron al reconocer la risa femenina. Era una melodía que había escuchado cientos de veces en los últimos 8 años. En las cenas de Nochebuena, en las vacaciones en Marbella y en cada cumpleaños de mis nietos. Era mi nuera, Victoria. Mi hijo, David, y ella llevaban 8 años casados y, a ojos de todo el mundo, eran la pareja perfecta. Tenían 2 hijos maravillosos, mis nietos. Emma, que ya empezaba a leer, y el pequeño Miguel. David trabajaba como ingeniero jefe en una tecnológica en Valencia y, debido a su cargo, viajaba con una frecuencia extenuante. De hecho, yo sabía con absoluta certeza que esa semana se encontraba en Barcelona para un congreso internacional de software. Me había llamado hacía apenas 2 días desde el hotel para preguntarme por mi tensión arterial. Entonces, ¿qué hacía Victoria en mi refugio privado con un extraño mientras mi hijo estaba a 600 kilómetros de distancia? Me quedé petrificado en el camino, tratando de procesar la disonancia cognitiva. Quizá me equivocaba. Quizá era la televisión encendida.
Quizá había traído a los niños para darles una sorpresa, aunque no alcanzaba a comprender por qué lo haría sin avisarme y usando su propia llave. Después de todo, legalmente, esta seguía siendo mi propiedad exclusiva. Caminé en silencio, rodeando la estructura de piedra hasta la ventana lateral del salón y miré hacia adentro con el pulso acelerado. Lo que vi hizo que se me encogiera el corazón y que años de cinismo profesional no sirvieran de nada. Victoria estaba sentada en mi sofá de cuero italiano. El sofá favorito de mi mujer, donde Elena solía devorar novelas de misterio en las tardes de agosto. Y no estaba sola. Un hombre al que nunca había visto, de unos 40 años y aspecto cuidado, estaba sentado a su lado, invadiendo su espacio personal. Tenía el brazo sobre sus hombros con una confianza que me resultó repugnante. Mientras observaba, él se inclinó con parsimonia y le besó el cuello. Ella, lejos de apartarse, echó la cabeza hacia atrás con abandono y volvió a reír. Esa misma risa que había oído desde el camino de grava. Sentí una oleada de náuseas, un rechazo físico que me revolvió el estómago. Esta era la mujer a la que mi hijo adoraba, la madre que criaba a mis nietos, y estaba aquí, profanando mi hogar con un extraño. Por un momento, perdí la capacidad de moverme. Me quedé allí parado, mirando por el cristal como si fuera un intruso en mi propia vida, un fantasma observando la traición en directo. El hombre murmuró algo que no pude distinguir a través del doble acristalamiento y Victoria rió de nuevo, un sonido que ahora me parecía estridente y falso. Ella estiró la mano y le acarició la mejilla con un gesto de una intimidad tan natural que me dolió más que el beso. Claramente, no era un encuentro fortuito ni la primera vez que compartían ese espacio. De repente, el móvil me vibró con fuerza en el bolsillo de la americana. Era Alejandro, el contratista, enviándome un WhatsApp para avisarme de que el tráfico en la A6 lo retrasaría 15 minutos. No respondí, mis dedos no obedecían. Tenía que tomar una decisión de forma inminente. Podía enfrentarme a ellos ahora mismo. Podía irrumpir por la puerta principal, hacer valer mi derecho de propiedad y exigir una explicación a gritos. Podía humillar a ese hombre y echarlo de mi casa a empujones. Eso es lo que mis instintos primarios, los de un padre herido, me dictaban. Pero yo tenía 63 años y llevaba 40 ejerciendo como abogado corporativo en casos de alta volatilidad antes de jubilarme. Había visto demasiados naufragios en salas de vistas para no saber que actuar bajo un secuestro emocional rara vez conduce a una victoria jurídica o personal. En el derecho, como en la vida, las pruebas mandan. La documentación es el único lenguaje que entienden los jueces. El timín lo es todo. Me alejé de la ventana con la cautela de un cazador. Caminé en silencio de vuelta a mi todoterreno y tomé la decisión que definiría el resto de esta historia. Iba a manejar esto como el profesional que siempre fui. Conduje de vuelta por la carretera unos 400 metros, hasta que encontré un pequeño recodo oculto por la vegetación y los robles. Me quedé allí sentado unos 10 minutos, respirando hondo, dejando que la adrenalina se asentara para que la lógica tomara el control. Me temblaban las manos sobre el volante de cuero, pero mi mente estaba empezando a funcionar con la lucidez de quien prepara un cierre de ejercicio. Primero, necesitaba evidencias. Pruebas reales, irrefutables y con sello de tiempo, cualquier cosa que no permitiera a Victoria construir una narrativa de malentendido. Busqué en la guantera y saqué la pequeña cámara digital de alta resolución que siempre guardaba allí para peritar daños en fincas para los seguros. Viejas costumbres de mi carrera legal. Documéntalo todo, incluso lo que creas que nunca olvidarás. Bajé del coche y regresé hacia la casa internándome en el bosque, evitando el camino principal. Había un antiguo sendero, casi borrado por la maleza, que Elena y yo solíamos recorrer en nuestros paseos matutinos. Salía cerca de la parte trasera de la parcela, justo detrás del cobertizo donde guardaba las herramientas de jardín y la leña. Desde ese ángulo, tenía una vista perfecta y elevada del porche trasero y de los grandes ventanales que daban al lago.
Me moví con una lentitud calculada, midiendo cada paso para no quebrar ninguna rama seca. Una parte de mí, la más racional, se sentía ridícula arrastrándose entre los pinos como un detective de novela barata. Pero la parte que buscaba justicia para David sabía que este era el único camino. Cuando alcancé el parapeto del cobertizo, la vista del salón era meridiana. Las cortinas estaban abiertas de par en par, confiando ellos en la supuesta soledad de la zona. A través de los cristales, vi que se habían movido del sofá. Ahora estaban de pie junto a la isla de mármol de la cocina. Él estaba sirviendo vino en 2 de mis copas de cristal de Bohemia. Mi vino, un Ribera del Duero de reserva que yo mismo había seleccionado el otoño pasado y que guardaba para ocasiones especiales en el estante sobre la nevera. La audacia de la escena era casi insoportable. Levanté la cámara, ajusté el zoom y empecé a disparar. Clic. Victoria aceptando la copa con una sonrisa cómplice. Clic. El hombre pasando la mano por su cintura mientras ella bebía. Clic. Victoria inclinándose hacia él con los ojos cerrados. Clic. Un beso. Uno largo, cargado de una pasión que ya no existía en su matrimonio con mi hijo. Tomé unas 20 fotografías en los siguientes 10 minutos. Cada obturación era un impacto en mi propio pecho, pero no dejé de disparar. Pensaba en David, en sus jornadas de 12 horas, en cómo se desvivía por darle a Victoria y a los niños una vida de privilegios, en cómo hablaba siempre de ampliar la casa del lago para que sus hijos tuvieran su propio espacio. Cada viaje de negocios, cada sacrificio personal, se suponía que eran los cimientos de ese futuro común. Y esto era el pago que recibía en su ausencia. El móvil vibró de nuevo. Alejandro García. Ya estaba en la puerta de la finca y se extrañaba de no ver mi coche. Le respondí rápidamente con un mensaje escueto, diciéndole que había tenido un imprevisto mecánico y que llegaría en 1 hora. Él aceptó sin cuestionar. Bien, eso me compraba el tiempo necesario para completar el peritaje de la infamia. Continué observando desde mi escondite. El hombre y Victoria se dirigieron hacia la puerta trasera, la que daba al porche. Por un instante temí que salieran al jardín y me pegué contra la pared de madera del cobertizo, conteniendo el aliento, pero se detuvieron en el umbral. Él la rodeó con los brazos desde atrás, apoyando la barbilla en su hombro mientras ambos contemplaban el lago plateado por el sol de la tarde. Ella se dejó acunar, apoyando todo su peso en él. Parecían cómodos, coordinados, como una pareja de largo recorrido. Esto no era un desliz de una noche bajo los efectos del alcohol, era una relación estructurada, una aventura consolidada y mantenida con una frialdad aterradora. Después de unos minutos que me parecieron horas, se alejaron de la puerta y les perdí el rastro hacia el interior de la casa. Esperé, con los sentidos agudizados. Unos 15 minutos después, oí el eco metálico de la puerta principal al cerrarse. Me asomé con cautela por el lateral del cobertizo hasta que tuve ángulo de visión sobre el camino de entrada. El hombre caminaba hacia el BMW con paso ligero. Tendría unos 42 años, era alto, de complexión atlética y vestía con una elegancia casual que gritaba dinero. Una americana de lino azul marino y vaqueros de marca. Tenía ese aire de éxito y autoconfianza que solo poseen quienes creen que están por encima de las reglas. Subió al coche y arrancó el motor, que rugió con una potencia contenida. Levanté mi cámara una última vez, encuadré con precisión y fotografié la matrícula. Ya tenía el hilo del que tirar para desentrañar toda la madeja. Después de que el BMW se perdiera tras la curva del camino, me quedé agazapado otros 10 minutos, mimetizado con las sombras del cobertizo. Quería observar el modus operandi de Victoria. Finalmente, la puerta principal se abrió y ella salió con paso ligero, ajustándose el bolso al hombro. Antes de bajar la escalera del porche, se giró y cerró la casa con una llave propia. Una copia de mi propio santuario. Recordé con amargura el día,
años atrás, en que le entregué a David un juego de llaves para emergencias, él, en un alarde de confianza conyugal, se las había cedido a ella. Victoria subió a su coche, un Lexus SUV de color blanco inmaculado, y arrancó en dirección opuesta a la que tomó el BMW. Inteligente, pensé con frialdad profesional. Salidas escalonadas, rutas divergentes, no querían correr riesgos innecesarios en una zona donde cualquier vecino aburrido podría ver dos coches circulando en convoy. Esperé un cuarto de hora de seguridad, asegurándome de que el silencio del bosque fuera absoluto, antes de regresar a la vivienda. Entré con mi propia llave, sintiéndome extrañamente como un ladrón en mi propia casa. Realicé una inspección ocular meticulosa, buscando el rastro de la profanación. Las copas de vino de Bohemia estaban lavadas, secas y colocadas en su estante exacto. Los cojines del sofá de cuero habían sido alisados para borrar cualquier hundimiento delatador. Si no lo hubiera presenciado con mis propios ojos, jamás habría sospechado que aquel salón había sido el escenario de una traición apenas 20 minutos antes. Era cuidadosa, meticulosa, poseía la sangre fría de quien lleva tiempo perfeccionando una mentira. ¿Cuánto tiempo llevaba esta farsa en marcha? Caminé por el pasillo buscando más evidencias. Al llegar al dormitorio principal, el aire me faltó. La cama estaba hecha, sí, pero no con la precisión militar con la que yo suelo dejarla. Las almohadas estaban en posiciones ligeramente alteradas, y en el edredón de lino se apreciaba una sutil hendidura, un fantasma de calor que no me pertenecía. Me quedé en el umbral de ese dormitorio, el cuarto donde Elena y yo habíamos compartido 40 años de confidencias y sueños, y sentí que una rabia sorda crecía dentro de mí, una hidra que amenazaba con devorar mi templanza. No era solo la deslealtad hacia mi hijo, era la violación flagrante de mi hogar, de mis recuerdos más íntimos, de la memoria de mi difunta esposa. Victoria había convertido mi lugar sagrado en un motel de paso para su adulterio. Respiré hondo, utilizando las técnicas de control que tantas veces me sirvieron en los tribunales. La ira ciega no ayudaría a David, solo un plan maestro y pruebas irrefutables lo harían. Cuando Alejandro García llegó finalmente, me reuní con él en el exterior. Hablamos del Pantalán, discutimos sobre la madera de Iroko, los plazos de entrega y los costes de mano de obra. Mantuve mi máscara de cliente interesado, analizando presupuestos mientras mi mente tejía una red de espionaje. Necesitaba que, hacia el exterior, la normalidad fuera absoluta. Una vez que Alejandro se marchó, me senté a la mesa de madera maciza de la cocina con un bloc de notas legal y una estilográfica. Esto era lo que mejor se me daba. Armar un caso desde cero, desglosar los hechos, identificar las debilidades del adversario y planificar una estrategia de asalto. La primera incógnita del sumario era la identidad del cómplice. Tenía su matrícula grabada en la cámara. Afortunadamente, mi carrera me había dejado una agenda de contactos que eran auténticos sabuesos. Cogí el teléfono y llamé a Francisco Paco Pedrosa. Paco y yo éramos viejos conocidos de las trincheras del derecho mercantil y penal. Durante décadas, él había dirigido una de las agencias de investigación privada más discretas de Madrid. Me había ayudado en auditorías forenses, localización de activos en paraísos fiscales y verificaciones de antecedentes para fusiones de alto riesgo. Era un hombre minucioso, profesional y, sobre todo, una tumba exactamente el perfil que requería esta tragedia familiar. Le dije que necesitaba la filiación completa de una matrícula. No hizo preguntas innecesarias. Paco sabía que, si yo llamaba personalmente, era porque el asunto quemaba. Me devolvió la llamada 2 horas después, mientras yo observaba el atardecer sobre el lago con una copa de coñac que no llegué a beber. El BMW estaba a nombre de un tal Borja Villalba, de 42 años, residente en una de las urbanizaciones más exclusivas de Pozuelo de Alarcón. Casado, con 2 hijos en edad escolar. Trabajaba como asesor financiero senior en una prestigiosa firma de inversión de la calle Serrano. Casado. Él también tenía una familia que traicionar.
La infamia tenía capas de cebolla. Paco continuó con el perfil. Villalba llevaba 15 años en su firma gestionando carteras de clientes de altísimo patrimonio. Su esposa se llamaba Leticia y llevaban 14 años de matrimonio aparentemente sólido. Le pregunté a Paco cuánto tiempo estimaba que podría llevar esta operación. Él, con su voz rasposa, fue directo. Para presentar un caso de divorcio o custodia devastador en España, necesitaba registros telefónicos, rastreo de tarjetas de crédito y vigilancia de campo. Requeriría tiempo y, sobre todo, fondos. Le di carta blanca. El dinero era el menor de mis problemas, lo que estaba en juego era el patrimonio emocional y financiero de mi hijo. Durante las 2 semanas siguientes, Paco recopiló un expediente que haría temblar a cualquier bufete de la capital. Lo que descubrió fue mucho más oscuro de lo que mi imaginación me permitía vislumbrar. La aventura no era un desliz reciente, llevaba en marcha al menos 18 meses. Paco desenterró facturas de hoteles boutique en la Costa del Sol, cargos en restaurantes de lujo con estrella Michelin e incluso un viaje de fin de semana a Sevilla. Victoria le había jurado a David que era una escapada terapéutica con sus antiguas amigas de la Universidad de Valencia. En realidad, se había pasado 3 días encerrada en una suite del Hotel Alfonso XIII con Borja Villalba. Pero lo más aterrador no fue el sexo ni las mentiras, sino el rastro del dinero. Paco detectó movimientos anómalos en la cuenta bancaria conjunta de David y Victoria. Retiradas de efectivo constantes. Al principio eran cantidades discretas, unos cientos de euros para gastos corrientes. Pero en el último año, el drenaje se había vuelto masivo. 2.000, 3.000, hasta 5.000 euros de una sentada. Siempre coincidiendo con los viajes de David a Barcelona o al extranjero. El total acumulado superaba los 40.000 euros. Paco, con su olfato de sabueso, me expuso su teoría. Borja Villalba había solicitado recientemente una segunda hipoteca sobre su chalet de Pozuelo. Su firma estaba siendo investigada por la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores, por prácticas de inversión poco éticas. El hombre estaba contra las cuerdas, financieramente asfixiado. Victoria no solo estaba engañando a mi hijo en mi propia cama, le estaba robando sistemáticamente para financiar la vida de lujos y las deudas de su amante. Era una estafa emocional y económica a gran escala. Y yo, como abogado, sabía que ese era el clavo donde colgaríamos su condena. Cargué con esa información como si fuera un fardo de plomo durante 3 días interminables. El sueño se volvió un lujo inalcanzable y el apetito desapareció, sustituido por un nudo permanente en la boca del estómago. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Victoria se proyectaba en mi mente con una nitidez hiriente. Esa sonrisa de absoluta inocencia que siempre le reservaba a David, la dulzura fingida con la que le llamaba cariño mientras le juraba amor eterno frente a mí. Todo eran mentiras, una arquitectura de engaños diseñada con una frialdad que me aterraba. Cada palabra suya, desde los buenos días hasta las promesas de futuro, era ceniza. Mi primer impulso, el más visceral, fue conducir hasta su casa, irrumpir en su sala de estar y arrojarle las fotos a la cara. Quería desenmascararla allí mismo. Pero mi larga trayectoria en los juzgados me susurró una advertencia. Sería un error táctico imperdonable. David adoraba a Victoria, su amor era un punto ciego que lo llevaría a buscar excusas imposibles o, peor aún, a volverse contra mí por haber espiado su intimidad. No, esto no era una riña doméstica, era un litigio de alta intensidad. Necesitaba frialdad estratégica y el consejo de la mejor. Llamé a mi antigua colega, Patricia Méndez. Era, sin discusión, una de las abogadas de derecho de familia más brillantes de Madrid. Habíamos sido rivales en varios casos mercantiles y siempre admiré su capacidad para diseccionar a un oponente sin pestañear. Conduje hasta la capital y nos reunimos en su despacho de la calle Velázquez. Sobre la mesa de cristal, desplegué el horror. Las fotos de la Casa del Lago,
el informe de la matrícula, los hallazgos de Paco y los extractos bancarios que sangraban dinero. Patricia analizó cada documento en silencio, con la mirada experta de quien busca la yugular del caso. Cuando terminó, se reclinó en su silla y sentenció. Esto es una tragedia familiar, pero jurídicamente es una oportunidad de oro. Me explicó que, si David quería el divorcio, las pruebas eran devastadoras. Más allá del adulterio, el fraude financiero nos otorgaba una ventaja estratégica crucial para la custodia y la liquidación de gananciales. En España, aunque el adulterio en sí carece de relevancia penal o económica en un divorcio desde hace años, la mala conducta financiera es un animal distinto. Si Victoria había estado desviando sistemáticamente capital ganancial para sufragar los vicios o deudas de su amante, estábamos ante una disipación maliciosa de fondos matrimoniales. Esto impactaría directamente en el reparto de activos. Ella tendría que compensar cada euro sustraído. Pero lo más vital era la custodia. Victoria no solo había engañado a su marido durante año y medio, había malversado el patrimonio de sus hijos y antepuesto su aventura a la estabilidad del hogar. Patricia fue clara. Usaremos esto para demostrar que el entorno de la madre es inestable y que David debe ostentar la custodia compartida o incluso la exclusiva, según cómo movamos las fichas. Sin embargo, Patricia me advirtió que el timín era una cuestión de vida o muerte. Debíamos blindar las cuentas de David, preparar la demanda y tener todo el arsenal listo antes de que Victoria olfateara el peligro y empezara a destruir pruebas o a vaciar las cuentas restantes. Tienes que hablar con tu hijo hoy mismo, concluyó. Fue la conversación más dolorosa de toda mi existencia. Llamé a David y, con una voz que intenté mantener firme, le pedí que viniera a mi despacho en Madrid un sábado por la mañana. Él detectó la urgencia y llegó con el rostro marcado por la preocupación. Lo senté frente a mí en ese despacho donde yo había ganado 1000 batallas legales, el lugar donde siempre me sentí invulnerable. Pero esta vez, las palabras se me atascaban en la garganta. ¿Cómo le arrancas la venda de los ojos a tu propio hijo? ¿Cómo le explicas que su vida es un decorado de cartón piedra? Empecé por el principio. La visita inesperada a la casa del lago, las risas, la silueta tras el cristal. David se quedó lívido, casi gris. Empezó a negar con la cabeza, un gesto mecánico de defensa. No, papá, te has confundido. Victoria estaba con las niñas. Eso es imposible. Entonces, sin decir palabra, le deslicé las fotografías sobre el escritorio. Vi cómo sus ojos recorrían las imágenes y cómo sus manos empezaban a temblar de forma violenta. Presencié cómo el corazón de mi hijo se hacía añicos en tiempo real, y ese dolor me desgarró más que cualquier derrota profesional. Cuando por fin rompió el silencio, su voz era un hilo quebrado. ¿Desde cuándo? Le detallé el informe de Paco. Los 18 meses de traición, los hoteles de lujo, la farsa de Sevilla, la identidad de Borja Villalba y su inminente ruina financiera. Y luego le solté el golpe de gracia. El dinero. David me miró como si le hubiera hundido un puñal hasta la empuñadura. 40.000 euros, repetía una y otra vez, con la mirada perdida en los registros bancarios que demostraban cómo Victoria coordinaba los robos con sus viajes de trabajo. David se levantó bruscamente y se acercó al ventanal que daba al jardín donde él había crecido, el mismo césped donde aprendió a jugar al fútbol y donde, años atrás, presentó a Victoria ante su madre con orgullo. Finalmente, se volvió hacia mí con los ojos inyectados en sangre. ¿Qué hago ahora, papá? Le hablé de Patricia, de la hoja de ruta legal y de cómo íbamos a proteger su patrimonio y el futuro de Emma y Miguel. David asintió con una pesadez infinita, parecía haber envejecido una década en 60 minutos. Quiero hablar con ella, dijo con una determinación amarga, necesito que me lo diga a la cara. Comprendí su necesidad, pero le impuse una condición de abogado. Debía esperar una semana más.
Necesitábamos asegurar el capital restante y documentar el estado de cada activo antes de que ella pudiera mover un solo céntimo por despecho. David, que siempre había confiado en mi instinto, aceptó el suplicio del silencio. Durante la semana siguiente, Patricia y yo trabajamos a un ritmo frenético. Solicitamos extractos históricos, bloqueamos preventivamente fondos de inversión y armamos un expediente de un volumen intimidante. Patricia descubrió algo más. La firma de Villalba no solo estaba en la mira de la CNMV, sino que se enfrentaba a una auditoría por malversación de fondos de clientes. El tipo estaba al borde del abismo penal. Su aventura con Victoria era solo una nota al pie en su inminente caída. Antes de lanzar el ataque final, decidí realizar un movimiento arriesgado, una llamada que no figuraba en el plan original pero que mi instinto me dictaba necesaria. No llamé a Victoria, ni a mi hijo. Llamé a Leticia Villalba, la esposa de Borja. El círculo estaba a punto de cerrarse. Leticia Villalba, así se llamaba en realidad la esposa de Borja, respondió al tercer tono. Su voz era amable, una cortesía refinada de quien está acostumbrada a las formas de la alta sociedad madrileña, sin sospechar que su mundo estaba a punto de saltar por los aires. Me presenté con mi nombre completo y mi antiguo título de colegiado, disculpándome por la intrusión, pero advirtiéndole que poseía información crítica sobre las actividades de su marido que afectaban directamente a su patrimonio. Le hablé, sin adornos pero con precisión forense, de la relación entre Borja y mi nuera, Victoria. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea, un vacío que duró una eternidad. Cuando finalmente habló, su voz se había transformado en una cuchilla de hielo. Me solicitó las pruebas de inmediato. Le envié una selección digital de las fotografías más explícitas de la Casa del Lago y los recibos de los hoteles que Paco había rastreado. Me devolvió la llamada 2 horas después. Su voz temblaba, víctima de un shock contenido, pero sus palabras fueron de agradecimiento. Confesó que llevaba meses rumiando una sospecha abstracta, pero que la habilidad de Borja para el gaslighting la había hecho dudar de su propia cordura. Ahora, finalmente, comprendía las reuniones nocturnas, los viajes de negocios y, sobre todo, la segunda hipoteca que él la había obligado a firmar. Hablamos durante casi 1 hora. 2 padres de familia unidos por la traición, trazando un plan de contención para proteger lo único que importaba: nuestros hijos y nietos. Leticia soltó una carcajada amarga cuando mencioné el dinero que Victoria había desviado de las cuentas de David. Borja no solo estaba aceptando ese dinero, estaba dejando secos sus propios ahorros familiares e incluso había metido la mano en los fondos destinados a la universidad de sus hijos para cubrir sus agujeros financieros en la firma. Acordamos una maniobra de distracción coordinada. Confrontaríamos a nuestros respectivos cónyuges exactamente al mismo tiempo el domingo por la tarde, para evitar que pudieran alertarse mutuamente o mover fondos de última hora. Fijamos el día de domingo a las 17. David se quedó conmigo en mi piso de Madrid el sábado para no levantar sospechas, enviándole un mensaje a Victoria donde decía que iba a visitar a un antiguo compañero de la facultad en el Escorial. Esa noche apenas dormimos, hablamos de la vida, de Elena y de cómo el amor a veces nos ciega frente a las evidencias más burdas. David me preguntó, con la mirada perdida en un cuadro de la pared, si creía que ella alguna vez lo había amado de verdad. Le respondí que el corazón humano es un laberinto de contradicciones, pero que en este punto, la única verdad relevante era el bienestar futuro de Emma y Miguel. El domingo, puntual como un reloj, Patricia Méndez llegó al chalet de David en Pozuelo de Alarcón. Victoria apareció a las 17:30 con los niños, regresando de un parque. Tras un beso mecánico a sus hijos, David les pidió con suavidad que subieran a la sala de juegos. Una vez que el silencio se instaló en el salón, David la invitó a sentarse en el sofá, el escenario de tantas mentiras, y, con una calma que me llenó de orgullo, le expuso todo el sumario. El encuentro en la Casa del Lago, las fotografías, la identidad de Borja y el rastro de la malversación de los 40.000 euros. Victoria se quedó lívida,
pero su primera reacción fue el ataque. Empezó a negarlo todo con una vehemencia teatral, pero cuando David mencionó el desglose bancario, su máscara se rompió. Se puso agresiva, sus rasgos se afilaron y me acusó a mí de ser un viejo amargado que la espiaba para poner a su marido en su contra. Fue entonces cuando salí del despacho y la miré directamente a los ojos con la autoridad de quien ha dictado 1000 sentencias. Le dije que la evidencia era irrefutable ante cualquier tribunal y que, en ese preciso instante, Leticia Villalba estaba haciendo lo mismo con Borja en su casa. El pánico sustituyó a la ira. Victoria se desmoronó físicamente, cayendo de rodillas y empezando a suplicar entre sollozos, alegando que había sido un error producto del estrés y que David era el único hombre al que amaba. Mi hijo la escuchó en un silencio sepulcral, una pausa que pareció durar siglos, y luego pronunció las 3 palabras que cerraban aquel capítulo de su vida. Quiero el divorcio. Los meses siguientes fueron una guerra de desgaste en los juzgados de familia, pero Patricia fue sencillamente brillante. Utilizó el fraude financiero para demostrar la falta de idoneidad de Victoria y cómo su conducta ponía en riesgo el patrimonio futuro de los menores. Al final, el juez, ante la contundencia de las pruebas de disipación de fondos, otorgó a David la custodia principal. Victoria obtuvo un régimen de visitas limitadas y sin pernocta los fines de semana alternos. El reparto de bienes se ajustó drásticamente para compensar los 40.000 euros robados de la sociedad de gananciales. A Borja Villalba le fue considerablemente peor. Su firma colapsó bajo el peso de la auditoría de la CNMV, perdió su licencia de asesor financiero y Leticia, asesorada por sus propios leones legales, se quedó con prácticamente todo en el proceso de divorcio. Victoria, sin recursos y repudiada por su círculo social, tuvo que regresar a vivir con sus padres en una situación precaria. En cuanto a mí, regresé a la Casa del Lago el mes pasado, una vez que el nuevo pantalán de Hiroko estuvo terminado. David trajo a los niños al día siguiente. Nos sentamos en el borde del muelle nuevo, dejando que los pies colgaran sobre el agua cristalina mientras los niños intentaban pescar con sus pequeñas cañas. Gracias por todo, papá, me dijo David con una paz que no le veía desde hacía años. Gracias por no dejarte llevar por el impulso y por haber construido este caso con la cabeza fría. Le respondí que eso es lo que hace un padre. Proteger el legado de los suyos, sin importar que los hijos ya tengan canas. Esa misma noche recibí un mensaje de Leticia. Me contaba que había conocido a alguien nuevo, un hombre íntegro que la valoraba por quien era y no por su estatus. Me sentí genuinamente feliz por ella. A veces la justicia no es una cuestión de venganza, sino de proporcionar a las personas la información necesaria para que elijan su propio destino. Victoria y Borja eligieron la sombra, ahora deben aprender a vivir en ella. David, por su parte, está sanando y ha empezado a salir con una mujer auténtica que no necesita máscaras. Sentado en mi despacho con una última copa de coñac, contemplando el lago en penumbra, supe que había tomado la decisión correcta. No lo hice por rencor, sino por el acto de amor más puro que un abogado y un padre puede realizar. La defensa de la verdad. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.